Buenas noches, chicas. Agradezco mucho que hayan asistido hoy en la clase de Ciencias de Resumen, ¿ya? No es una clase oficial, pero es una ayuda para las pruebas de ciencia en el área de física. Hoy día principalmente vamos a trabajar con lo que es eh, electricidad, ¿ya? En estos momentos yo les voy a presentar las leyes de Ohm que describen la relación entre voltaje, la diferencia de potencia, la intensidad y de corriente en la resistencia de un circuito eléctrico. Antes de comenzar y seguir hablando en chino para ustedes, voy a explicarles qué es un circuito eléctrico. Déjenme ver unas cositas. Ya. Voy a escribir aquí al ladito, más o menos. A ver, espérenme. Ya, preferí agregárselo, él explicó. Les hice un mini resumen, que eso sí se los voy a mandar por correo por WhatsApp o a los grupos en los cuales ya estoy ya incluida. Y voy a agregar acá principalmente lo que vamos a estar empezando a ver ahora. Ya, vamos a hablar en estos momentos con respecto a la electrodinámica. Ya. La electrodinámica consiste en el estado de las cargas. Cuando yo me refiero a cargas, me refiero a la energía eléctrica. A eso me refiero de cargas. ¿Ya? Que están en... Profe, no se le escucha. No, Yo sí escucho. a lo mejor me tiene muy bajita, Sandra. Profe, ¿Me escucha? Va. ¿Y ahí me escucha? Sí, no. Sofía, ¿usted me escucha? Sí, ¿Se escucha bien ahí? ¿O se escucha? sí, yo sí escucho. Ya. Mm. Ah, se salió. Debe ser mal el internet. Sí, Sí, yo creo que era problema de ella. sí, porque me causó cuidado. Mm. Ya, voy a continuar porque como lo estoy grabando, Ya. Entonces, eh, de las cargas que era, el estado de las cargas en de... movimiento. Ah, ya. Sandra, ¿ahora usted me escucha? sí, me salí y me metí de nuevo porque Ah, no ya. sé. No puedo decir el internet. A veces pasa que no falla la imagen, pero sí el audio. Claro, empezó como se escuchaba entrecortado. Ah, sí. Cuando escuche así, o soy yo o es usted. Ya, Sí, ya me pasa. Ya, voy a continuar. ya. Ya.
Entonces, la electrodinámica es el estado de las cargas en movimiento. Cuando yo hablo de cargas, yo ya estoy hablando de electricidad. ¿Ya? Eh, ya. Y esto al igual que el con contenido de electroestática. Entonces, ¿qué vendría siendo la que son contenidos de electroestática? La electroestática son los electrones, que son los electrones en movimiento. Y a esto se le llama popularmente o correctamente, depende de cómo se vea, lo que es llamado corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica vienen siendo electrones en movimiento. ¿Qué características tienen? Que van en movimiento ordenado. Ya, es un movimiento ordenado. Ordenado. Voy a bajar. Entonces, lo primero que vamos a ver, lo que es la electrodinámica, se va a clasificar en tres, ¿ya? En tres partes, por decirlo así, o más bien en tres características. Estas características van a tener fórmula, ¿ya? Ya. Entonces, la primera va a ser lo que es la corriente eléctrica y va a estar expresado como la I, ¿ya? Es muy importante esto. Consiste, mira, se lo voy a dibujar, consiste en el flujo de electrones. Para que me entiendan, es esto. Son cargas negativas en el mismo sentido y movimiento. No van a tener un electrón desordenado. Todos van ordenaditos en la misma cantidad de cargas, ordenaditos hacia el mismo sentido. ¿Ya? Y existe en una, ya, y existe una carga eléctrica neta que se transporta o viaja. Pongo el O porque para que la diferencien como ejemplo, ¿ya? De un punto a otro. Entonces, el ejemplo que les coloqué nos da esa ilusión, ¿ya? Son electrones, muy importante que lo subraye, son electrones que van de un punto a otro de forma ordenada y en el mismo sentido, ¿ya? Y para sacar el valor de esto, de la corriente eléctrica, la fórmula es esta. Oye, ahora sí se nota un poquito mejor. Ya. Y es igual a la Q partido en T. La T va con... la Q corresponde a la C, que esto corresponde a las cargas, por eso C.
y T va a ser en segundos, que es el tiempo. Y esto, la unidad de medida va a ser amperes, que va a estar escrito como amperes. ¿Ya? Ese Abajo es sí, es lo que significa la amperes. ya, amperes. ¿Y arriba qué dice, profe? Perdón. Unidad de medida. Medida. Ya, Miren, para que me entiendan y quienes lo vean después grabado, toda fórmula en física va a tener una unidad de medida. ya, Ya, siempre. Puede estar expresado como C partido en segundos, como puede ser segundos, como puede ser masa partido por segundo al cuadrado. Cuando digo partido es como está expresado en fracción, ¿ya? ya. Como puede ser... eh, hoy se me fueron las principales, ¿ya? Pero para que me entiendan, en física hay una ecuación y una unidad de medida. Ya, acá la voy a anotar que esta es la ecuación. Espérenme. La fórmula que ustedes van a ocupar al menos en algún ejercicio cuando estemos trabajando series y paralelos, la intensidad va a estar escrita y es igual a V partido en R. La V va a ser voltaje y R va a ser resistencia. ¿Ya? Este tipo de intensidad sí la van a trabajar, pero cuando estemos trabajando circuitos, se va a ocupar esa fórmula. ¿Ya? Entonces le agrego al tiro las dos fórmulas. Voy a continuar con las dos. Las dos las vamos a llamar resistencia eléctrica. ¿Y esto en qué consiste? Es aquella del objeto que se interpone en el camino de la corriente eléctrica. Principalmente estamos hablando de que algo obstruye en el camino, ¿ya? Ya. Ahora entienden por qué yo les paso PPT y, y no escribo en clase. Por lo mismo, porque mi letra es muy mala. Entonces, esto va a tener un área
y esto va a tener una longitud, ¿ya? Esto va a ser el conducto de transporte. Conducto de transporte. Y la resistencia la vamos a trabajar como R es igual a la longitud, voy a escribir bien, por el largo, esto es el largo, partido por el área. Entonces esa va a ser la fórmula. La unidad de medida va a ser ohm. ¿Ya? Y acá voy a colocar lo que corresponde a cada letra. La L mayúscula es el largo, ¿ya? El largo de el conductor. Esta letra que no me puedo acordar, pero es de una letra griega, disculpen que no me acuerde. Va a consistir en la resistencia, ¿ya? Y la A consiste en el área del conducto. Si no se acuerdan, el área de un círculo va a ser pi por r al cuadrado, que esto corresponde a una circunferencia. Ese tramo es la circunferencia. Ay, me falta espacio. Dice. No sé qué hice, pero algo hice. Y con respecto a la resistencia, vuelvo a reiterar, cuando trabajemos la resistencia en el circuito serie o paralelo, vamos a trabajar la siguiente ecuación. R es igual al voltaje partido por la intensidad. Eso es. ¿Ya? Y también se trabaja con ohm. ¿Ya? Yo les pongo las dos versiones con respecto a la ecuación. ¿Ya? Continuando, vamos a tener lo que es voltaje. El voltaje o diferencia de potencia. Y está escrita con una V.
Le voy a poner los dos sentidos. Es quien propaga, o sea, es quien provoca. Voy a decir, pro- ahí está. Es quien provoca la corriente eléctrica. O que suene más bonito, eh, da la fuerza de empuje de los electrones a través del conducto. ¿Ya? Esas son las dos versiones. Pongo la versión feita y la versión bonita y técnica de la ciencia. ¿Ya? Entonces el Ya. voltaje es quien nos ayuda a que los electrones se muevan. La electricidad está mediante electrones. Entonces ellos les da la fuerza para trabajar. ¿Ya? Y ahora quiero saber algo muy importante y a la vez un término muy chileno. En Chile, ¿cuál es el voltaje de los electrodomésticos? 220 volts. Muy bien. Ese es con el voltaje que acá en Chile trabajamos. Todos los aparatos tienen que tener 220 volts, que eso es lo que recorre en una casa promedio. Cuando los artefactos son del extranjero, se suele utilizar menos voltaje. Cuando es menos el voltaje que se necesita, los electrodomésticos explotan. Mm. ¿Ya? Antiguamente, cuando se traían, a ver, cuando fue el furor de los Nintendo, yo en esa época yo ni nacía, pero mis tíos me contaban que cuando fue el boom de los Nintendo, el Nintendo 64, que fue un boom en el medio de los 90, muchos Nintendo explotaron. ¿Por qué? Porque la diferencia de voltaje de Estados Unidos con el de Chile era mucha en esa época. ¿Y qué generó? Que se quemaron. Por Mm. eso. Y en esa época todavía no se tenía conexión. Si bien muchos tenían el acceso de pedirle en esa época, no sé, el tío que estaba en Estados Unidos, traerle la Nintendo, pero no se tenía como hoy en día, la cultura de tener los famosos transformadores, ¿ya? Mm. De hecho, casi todos los electrodomésticos tienen transformadores. ¿Y saben cuál es el transformador tradicional de la familia? O lo que se vemos en las casas son los cargadores. Los cargadores son los nuevos transformadores, ¿ya? Mm. Entonces, y una recomendación, cuando ustedes carguen el enchufe, carguen primero el enchufe, el cargador, lo cargan primero y después lo conectan al celular. Porque si hacen primero conectar el cable y después enchufarlo, le va a generar un golpe de corriente muy alto al celular y por eso se echan a perder las baterías, al igual que los computadores. Mm. ¿Ya? Como recomendación, en realidad todo artefacto eléctrico, a diferencia de la juguera, de las batidoras, de los calefactores, ellos ya vienen directo, ¿ya? Porque consumen al tiro energía, pero estos no, ¿ya? Así que esa es recomendación.
Y si les traen Ya. algún electrodoméstico del extranjero, no lo conecten al tiro. Mm, Pero mm, el transformador primero. Se lo hago de recomendación porque tengo tíos eh, que viven en Australia y cuando era chiquitita me traían los juguetes de sus nietos. mm, Y, y antes que llegara el boom de la alfombra mágica acá a Chile, ellos ya me lo habían comprado y ya me eché el cargador. De hecho, el chuta. cargador se derritió. Por eso yo digo, siempre hay que fijarse. Yo, cuando yo armo algo en electrodomésticos, veo ya qué tipo de enchufe necesita. Porque no todos los electrodomésticos se pueden conectar con alargador. Para que tengan ojo con eso. Por ejemplo, las Mm, máquinas de soldar no se pueden hacer mediante, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos? Ah, em, que no me acuerdo bien. Esas... espérenme, yo tengo la punta de la lengua. Eh, los calefactores no se pueden enchufar en un calefactor, o sea, en un alargador, porque se recalienta el alargador. Las máquinas de soldar se pueden con un alargador, pero no se deben utilizar con un generador. Hay muchos electrodomésticos que no se pueden utilizar directamente con un generador, ¿ya? Porque el generador va trabajando y cuando ya empieza a quedar poca benzina, por decirlo así, se pone más lentito. Por eso es, ¿ya? mm. Son como tips que uno aprende eh, con el dolor del alma, se aprende. ¿Ya? Quemando. Y como dice mi papá, echando a perder se aprende. Claro. Sí, ya. Y la fórmula de voltaje es V I por R. La I corresponde a la carga, perdón, a la corriente eléctrica. La R corresponde a la resistencia eléctrica. Y el voltaje, como lo dice voltaje, la unidad de medida es V, ¿ya? Y voy a buscar al tiro. Y espérenme un momentito. Ya. Voy a buscar algo muy importante, que son los sistemas de medición. Por ejemplo, voy a decir como sistema de medición. En física se trabaja mucho con modelos de medición. Por ejemplo, hay una máquina que es para la resistencia, para el voltaje. Entonces esos nombres tengo que buscar. Ya. Como les expliqué, vimos lo que es corriente eléctrica, resistencia eléctrica y voltaje o diferencia de una potencia. Para que nos entendamos, en física, cada uno de los fenómenos se trabaja mediante máquinas que hacen una nivelación. Para que me entiendan,
Por ejemplo, cuando estamos a efecto de radiación, hay una máquina que mide cuánto es la radiación que hay en, en un rango o en un metro cuadrado. ¿Ya? Para esto también hay mecanismos para medir. El primero, hay una maquinita que se llama multímetro o también conocido como polímetro o tester. Y este artefacto mide, eh, mide lo que es el voltaje, corriente y resistencia. ¿Ya? Es una maquinita portátil, es así una cosita, es un poquito más grande que el celular, pero más pesa, es cotota. Y tiene dos cables, entonces ahí se ve cuánto hay resistencia, cuánto es la corriente, cuánto es el voltaje. También tenemos los bien llamados voltímetros. A ver, espérenme. Voltímetro define la diferencia de potencia. Y el voltímetro se utiliza harto para ver, no estoy segura, pero hay una máquina, estoy casi segura que es el voltímetro, que es la que uno conecta para ver si las cajas de batería de los autos tienen corriente o no. Recuerden que las baterías de auto tienen un promedio en duración hasta 2 años, dependiendo de los kilometrajes y de las condiciones de fabricación que tiene el vehículo. Entonces hay una maquinita que uno conecta, tiene unas pincitas y uno lo conecta. Y así uno ve y verifica cuánta energía es. Estoy casi segura que se llama voltímetro. Una cajita, es una cosita chiquitita. El problema del voltímetro, que si uno lo deja cerca de un celular, suena horrible, porque a pesar de no estar conectado, si está encendido, está intentando calcular el voltaje que tiene el celular. ¿Ya? Una cosa que la tengan como, eh, como información, ¿ya? Esos son como los instrumentos que se suelen utilizar. Hay otros más, por ejemplo, el galvano, perdón, gal, galvanómetro, que indica la intensidad en la cual pasa por un circuito. Ese máquina se utiliza cuando hay fugas de electricidad en una casa, ¿ya? Igual que el voltímetro también se lo utiliza.
Cuando digo que hay una fuga, es cuando se está gastando mucha energía a pesar de que no se está en la casa, eh, a pesar de que se hayan desenchufado todos los mal conocidos electrodomésticos vampiros. Para que ustedes sepan, si yo tengo cargado, enchufado un cargador y no lo utilizo, eso sigue chupando electricidad, a pesar que esté apagado el alargador. ¿Ya? Y ese verifica si en la casa hay algún lugar donde haya un corte y que esté generando energía, pero no se está utilizando nada. ¿Ya? A veces los cortes no generan llama, a veces generan interrupción y generan esto. ¿Ya? Eso principalmente con lo conocido como electrodinámica. Y acá yo les tengo un truquito para que no se aprendan eh, las ecuaciones de memoria. ¿Ya? Vamos a ver hartas pirámides, ¿ya? Que es una manera para ustedes más fácil de calcular. Arriba yo voy a colocar lo que es el voltaje. Voltaje. Al lado izquierdo la intensidad. Y abajito la resistencia. Yo necesito voltaje, entonces la intensidad y la resistencia se van a multiplicar. Cuando yo necesite resistencia, el voltaje va a dividir a la intensidad. Y cuando necesite intensidad, el voltaje va a dividir a la resistencia. ¿Ya? Es lo mismo que hemos visto arriba, pero ahí se lo expresé en un dibujito o en un diagrama. Eh, Eso principalmente. Lo voy a dejar como ordenaditos ya. Y vamos a seguir con respecto. Sí, ya. Ahora vamos a ver lo que es la ley de Ohm. Acá está resumido, si se dan cuenta, son los mismos tipos de fórmula que les presenté arriba. Y es porque trabajan de la misma manera, trabajan con los mismos eh, entes, es decir, trabajan con el voltaje, con la resistencia y con la corriente eléctrica. La ley de Ohm describe entre el voltaje la diferencia potencial, la intensidad de la corriente y la resistencia. La ley de Ohm es el que nos va a ayudar a determinar cuando estemos trabajando series, circuitos en serie y paralelo. Para que me entienda, cuando yo hablo de circuito es que tengo un inicio y un fin en un determinado espacio. Eso es un circuito. Y en los circuitos eléctricos, y en los circuitos eléctricos se estudia dos características llamadas circuito en serie y circuito en paralelo. Serie, paralelo. ¿Ya? El circuito como es, tiene un inicio y un fin. Es un circuito. Piensen en los circuitos, por ejemplo, en las maratones. Esos son circuitos, las maratones son circuitos porque es una trayectoria que tienen un inicio y un fin en un determinado tiempo, ¿ya?
Circuitos eléctricos que pueden ver cotidianamente es el circuito eléctrico de la casa, cómo está conectado desde el medidor de luz hasta la última ampolleta que uno suele colocar en el patio. ¿Ya? Esos son circuitos eléctricos. Y vamos a empezar. ¿Ya? Y los circuitos en serie trabajan mediante la ley de Ohm. ¿Ya? La ley de Ohm, como se describe, es la relación entre el voltaje, la intensidad y la resistencia. Las mismas fórmulas que les presenté arriba y les indiqué cuando estemos trabajando circuitos en serie o paralelos, vamos a utilizar este tipo de ecuaciones. ¿Ya? Y ahora vamos a clasificar los tipos. El primer tipo sería circuito en serie. ¿Qué característica tiene el circuito en serie? Que las resistencias van a estar expresadas de esta manera. Esto es una resistencia. Otra característica tienen que las en serie, la resistencia van una tras la otra, van una al ladito de otra, van en serie, van separaditas, ¿ya? El voltaje se van a sumar. Cada resistencia va a tener un voltaje. La intensidad va a ser la misma, siempre va a ser la misma intensidad. Entonces, la intensidad va a ser la misma, el voltaje se suma y la resistencia es igual. Eso siempre se va a sumar, ¿ya? Y para más o menos entendernos, las resistencias se conectan de forma sucesiva y habitan en el mismo camino, solo un camino, ¿ya? Si se corta, debe funcionar todo el sistema. Si se conectan más cosas, aumentará la resistencia. Ya, esas son como las restricciones. Si veo que hay otra conexión, va a aumentar la resistencia que tiene. La resistencia total puede ser 5, pero yo tengo que saber cuánto va a valer la resistencia 1, cuánto va a valer la resistencia 2, cuánto va a valer la resistencia 3. Ya, esas son como las características principales. Y se las presento también con monitos, más o menos para que lo analicen de esa manera. Cuando hablamos en paralelos, la palabra lo dice, paralelos, ¿ya? Van a ir una al frente de la otra. A diferencia en serie, que van en un caminito, estas van a ir una al frente de la otra, ¿ya? La diferencia de los caminos se cortan uno y los demás siguen funcionando, redistribuyendo la corriente. Si hay un corte, el circuito igual va a seguir funcionando, porque los otros circuitos no están cortados, solo se corta un sector. Si se conecta más, disminuirá la resistencia. Esa es la diferencia. Arriba va a aumentar, pero acá va a disminuir. ¿Por qué arriba en serie aumenta y en paralelo disminuye? Porque en serie van de la mano, van en el mismo camino. Entonces, al ir en el mismo camino, yo voy sumando, voy haciéndome más grande. A diferencia en paralelo, hay cortes de división. Y esos cortes de división va disminuyendo la resistencia durante el proceso, ¿ya? Entonces, la intensidad total es la suma de todas las intensidades. La voltaje total es la igualdad en todos los circuitos y la resistencia es el recíproco. ¿Qué quiero decir con eso? Que acá yo tengo que dividir uno partido en resistencia. Entonces esto va a terminar siendo una fracción o un número decimal. Acá esto va a ser fracción o número decimal. Ya, esa es como la restricción en ese sentido cuando estamos trabajando esto.
Entonces, vuelvo a reiterar, vimos lo que es voltaje, intensidad, resistencia, sus fórmulas. Es muy importante saberse las fórmulas, porque son muy parecidas a las fórmulas que vamos a seguir a continuación, ¿ya? Tenemos los tipos de series, cómo funcionan. ¿A qué me refiero cómo funcionan? Cómo me va a quedar la intensidad, la velocidad y la resistencia. Y ahora vamos a hablar algo muy importante y ahora que va a subir la luz, va a ser con mayor razón de importante. El consumo eléctrico. Y pensé que tenía una boleta de la luz. La boleta de la luz se ve bien. Ya. Tenemos consumo eléctrico que va a consistir en la potencia por el tiempo. ¿Ya? Esto se refiere a la potencia por el tiempo. El tiempo va a ser importante si lo vamos a trabajar segundos, horas, minutos, días o semanas. Y ahora yo quiero que me digan, ¿cuántos días tiene un mes? 30 o 31. Ya, para estos cálculos son 30, a no ser que el ejercicio le digan 31. Ya. Ahora me voy a poner un poco comunista. ¿Por qué 30? Porque en el contrato dice trabajado 30 días. En realidad, cuando es el mes 31 uno le regala un día al jefe, para que sepa. Trabajan por 30 días. Por eso digo, me voy a poner un poco comunista, que yo encuentro que es injusto, pero bueno. Es lo Pero, pero igual no es así porque cuando tienen contrato trabajan como de lunes a viernes o de lunes a sábado, no mismo. de lunes a lunes. Ya. Es que yo ahí encuentro que hay un error tipográfico, porque las liquidaciones de sueldo a uno no le sale 20 días trabajados, que uno trabaja de No, lunes a viernes. Sale 30 claro. días trabajados. Sí, pues, y son 20. Y son 20 en realidad, pero a nosotros nos colocan 30. Por eso la hora trabajada es menor Mm, a lo que se nos indica el sueldo. Porque nosotros mm, no lo dividimos por 30 el sueldo, lo dividimos por 20. claro. Entonces, por eso yo digo, me pongo un poco comunista porque se nos pide se nos expresa de una manera, se calcula de otra y nos pagan de otra. Ah, claro. Por eso les dije, a mí me voy a poner comunista. Entonces, cuando les pidan el mes, son 30 días. A no ser que el ejercicio les diga 31. Que voy a ver otra cosita. La potencia eléctrica consiste en el voltaje. Aquí voy a colocar lo que es cada cosita. Esto es voltaje por intensidad. ¿Ya? El voltaje se trabaja de dos maneras. Si yo lo trabajo en segundo, lo voy a trabajar con Joule. Y si lo trabajo con hora, con kilowatt hora. En las casas se calcula con kilowatt hora. ¿Ya? Eso sale en la boleta de la luz. Y es la energía transformada o disponible en una unidad de tiempo. Eso es lo que es la potencia eléctrica. Y lo que a mí me encanta, eficiencia eléctrica. Indica el rendimiento como cantidad de energía que se está aprovechando. Mientras más eficiente es menos el consumo eléctrico. Mientras menos eficiente, más se va a gastar. Lo ideal que cuando uno compra electrodomésticos es comprar la A y la B. La F y la G suelen ser los electrodomésticos más baratos, pero son los que más van a gastar. ¿Ya? Eso es como mi tips. De hecho, los electrodomésticos
son los alargadores, también tienen eficiencia energética, los calefactores, los hervidores, las teles, las licuadoras, todo hoy en día con la normativa de eficiencia que hay del Ministerio de Energía, todos tienen que tener etiquetado. Así como los alimentos tienen etiquetados de buenos y malos, los electrodomésticos también tienen que tenerlo. Hay celulares que ya lo están trayendo, no todos, ya para que se hagan una idea. Eh, ¿Qué más? Estoy pensando qué más se me puede ir en el tintero. Ya. Ya, lo que le acabo de explicar es principalmente lo que es electricidad, espérame, electrodinámica. Ya, eso es lo que representa la electrodinámica. Ahora, otra cosa antes que se me enchufe, hablando de enchufe, que se me vaya. Los enchufes tienen macho y hembra. Literalmente como se dice es como es. Así que ya se pueden dar cuenta cuando hablo de macho y cuando hablo de hembra. Por ejemplo, los enchufes de las casas son hembras y los enchufes de los electrodomésticos son machos. ¿Ya? Voy a referir a esto. Tengo justo un enchufe acá. Ahí. Ya, esto corresponde a hembra y macho corresponde a los enchufes. ¿Ya? Macho, hembra. Que a veces hay personas que se los olvida cuando hablamos de esto. Lo que es macho, esto es macho. Como un profesor de electricidad me dijo, saque sus propias conclusiones, alumna, cuando es macho y cuando es hembra. ¿Ya? Suena mal, lo sé, pero es así. ¿Ya? ¿Por qué se los coloco? Porque muchas veces se olvida y hay ejercicios que salen. Les puede salir como información. Ya. Ahora vamos a hablar de los electromagnéticos. Cuando hablo de electromagnéticos, eh, ¿a qué se refiere? Electromagnetismo. ¿A qué han escuchado eso? O magnetismo. A la, eh, como a un imán Sí, o no. Ya. sí, el imán. El imán tiene altas características, pero una de esas es esto, ¿ya? Entonces, vamos a hablar lo que es magnetismo y vamos a hablar principalmente de los imán natural. La característica del imán natural tiene dos polos magnéticos. ¿Y cuáles son los dos polos magnéticos de los imanes naturales? Eh, Positivo y negativo, ¿a eso se refiere? Mm, Me estoy refiriendo al medio natural, al medio Mm. ambiente. Ah, Hay dos polos magnéticos. Ya, más fácil. ¿Dónde está en la casa del viejito Pascuero? ¿En el polo? en el polo sur, ya. Sur y norte. Exacto. El viejito Pascuero está en el norte. Ah.
Y nosotros tenemos los hermosos glaciales eternos en el sur. Mi sueño es ir a conocer para allá. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos dos polos magnéticos que son naturales, el norte y el sur. ¿Ya? Y eso da la también conocida como la inclinación que nosotros tenemos mediante los polos. Por eso no está directo, hay una inclinación producto de ello. Eh, y esto genera un campo magnético. Cuando yo hablo de campo magnético es relacionen las fuerzas de gravedad también. O sea, las fuerzas de atracción, no de gravedad, de atracción. Y estas líneas del campo magnético salen del norte y llegan al sur. Ya, eso como principalmente. Les voy a hacer un dibujito cuando hablo de norte, sur. Y del norte me llega al sur, de esta manera. O del sur llega al norte. Son constantes, ¿ya? Pero para que se den ni cuenta de lo que estamos trabajando. Ahora vamos a ver lo que es fuerza magnética. La fuerza magnética, ahora vamos a trabajar con los imanes. Ya, ¿qué pasa si yo junto dos imanes positivos? ¿Se pegan? Dos Se- positivos se van a repeler, se van a separar. Y cuando ah, uno es positivo y el otro negativo, se juntan. ¿eh? Piensen Mm, en las pilas de los controles remotos. Si uno pone las pilas en el mismo sentido, no funciona. mm. Pero si uno los pone al revés, sí funciona. Analícenlo de eso. ¿Ya? Entonces, voy a colocar atracción, las flechitas de atracción, norte, sur, sur, norte. O puede ser positivo o negativo. Y aquí, para que también entiendan, viajan en el mismo sentido, mismo o igual, ¿ya? Y cuando estos se repelan, repe- repele o repelar, no sé cómo es la forma correcta, pero ustedes ya me entienden. Norte, sur, sur, norte. Y estos, cuando son del mismo número, positivo, positivo, negativo, negativo, no se van a juntar. Y esto, si viajan en sentido opuesto. ¿Ya? Esa es una manera de analizarlo. Entonces, cuando hablen de fuerza magnética, acuérdense de los imanes. Los imanes Ya. atraen, para que me entiendan, las refrigeradores piensen que tienen carga positiva y el imán carga negativa. Se van a pegar. Pero si ustedes Mm, dan vuelta el imán a la otra cara, se repela. Hay como esto.
no se junta, hay como una energía, hay como una fuerza. Mm. Y no hay forma porque es tanta eh, tanto lo que se repela que no hay forma de juntarlo. Y hay una fuerza. Esa es la fuerza magnética. Hoy medio frío. Abríguese. De hecho, estoy haciendo la clase acostada y tengo frío. Oh, Ya, ya, eso como principalmente. mm, Ya, mire, eso es como lo principal que les puedo pasar en estos momentos, aparte por la hora. Y lo otro que se me olvidó, ya, y con esto ya sería como lo último. Eh, pérdida de las características magnéticas. Cuando hay una pérdida de características magnéticas o del magnetismo es cuando hay un aumento de temperatura, cuando hay golpes fuertemente. Cuando digo golpes fuertemente son los sismos. Recuerden que el, el campo magnético cambió para el terremoto en 2010. El eje de la Tierra tuvo una inclinación. Al tener esa inclinación, hubo una inestabilidad de los campos magnéticos, para que vean lo tan fuerte que fue el terremoto del 2010. El del 60 pasó lo mismo. La diferencia que la Tierra como que se reajustó sola porque se cayeron centímetros, como que Chile se hundió. Entonces no fue tan superficial como el de 2010. El de 2010 fue más, si bien hubo una profundidad, pero el campo magnético fue afectado más como, encima. como encima. Eh, y acá voy a hacer el dibujito de nuestra Tierra, el continente. Y acá tenemos eh, el norte y el sur. Por ejemplo, brújulas, las brújulas funcionan mediante el imán natural. Por lo general, los autos, eh, yo me acuerdo mucho de la citroneta. Las citronetas tenían brújula, tenían una cosita chiquitita justo al frente del manubrio. No todas, Mm. algunas tenían. Y hay algunos modelos de auto que lo traen ahora, como que volvieron a traerlo. Porque muchas veces los GPS de los autos, cuando hay tormentas solares, afectan al magnetismo de la Tierra. Imagínense lo tan potentes que son las tormentas solares. ¿Ya? Entonces, las brújulas funcionan con imán natural, tienen una fuerza de atracción de los polos y, y geográficamente eh, indica el sur
magnético. Ya. Ahora yo voy a decir algo y no me juzguen. El surman, nosotros conocemos el polo norte-sur. Y cuando hablamos de, eh, em, ¿cómo se dice? Em, magnético geográfico, el sur pasa a ser el norte y el norte el sur. ¿Ya? Entonces, el campo magnético es al revés de los polos. Entonces, el polo norte tiene el campo magnético sur y el polo sur tiene el campo magnético norte. Tienen el opuesto. ¿Ya? Y con eso ya me quedo un poco más tranquila para ustedes, chicas. Ya, profe. ¿Ya? Entonces va a mandar el video por correo. Sí, voy a intentar hacer una carpeta y les mando todo lo que tengo. Igual se los voy a mandar por correo, ¿ya? Ya, Por WhatsApp ustedes, Sandra, porque ya tengo el grupo, entonces lo voy a mandar por ahí. ya. Muchas gracias, profe. Se pasó por ¿No? dedicarnos este tiempo. ¿Les gustó la clase? Sí, sí. Sí, profe, gracias. Ya, al menos les Muchas haya gustado y al menos no van con las manos vacías para dar ciencia. Igual a gracias. pruebas de ciencia le dan prioridad a biología, ¿ya? Ya, Pero igual hay preguntas de física claro. y son puntitos para estar perdiendo puntos, no es justo por Sí, ustedes. Ya, igual yo hablé con el director y me indicó de que eh, me indicó de que iba a hablar con la profesora y yo le indiqué lo que estaba sucediendo, que habían tenido tantos cambios, por lo cual quizá no alcanzaban a ver física y les dije que yo me había ofrecido a hacerles la clase. ¿Ya? En caso ya, de que me preguntan algo por el estilo. ya. ¿Ya? Así que eso. Sé que en la clase de ayer tenían que haber entrado por otro link y tampoco se lo mandaron. No, 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 no. nada la escoba con eso. ¿Ya? Así que les voy a mandar mi mini resumen que al menos les sirva a ustedes como para leer y decir, ah, ya estoy bien en esto. Ya. ¿Ya? Así que eso, chicas. Muchas gracias también a ustedes por asistir. Se agradece. Gracias a ustedes. Sí, nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para estar, o sea, Y, pues, bueno, al tenemos menos que... el material está. ¿Ya? Así que ahí les queda. Y les vuelvo a insistir. Probabilidades les voy a hacer un video porque no es una materia muy difícil. Va a ser bien didáctico, así que estoy de a poquito juntando material. Ya, Así que, porque yo no creo que no alcanzo a verles eso. Es mi culpa porque me alargué mucho en las primeras clases para reforzarles bien las unidades y me atrasé con eso, pero es tan poquita la materia. En el caso de ustedes, como es cuarto medio, es poquito lo que se ve de estadística. ya, Así que eso, ¿ya? Cualquier duda o ya, pues, consulta por WhatsApp, ustedes ya saben. ya. Y usted Ya, también profe. mande todo lo que quiera Sí, por WhatsApp o por donde sea, pero mándelo sí, por... no, sí, no se preocupen. Ya. Que Ya, tenga profe. buena... Gracias. Chao, que estén Chao. bien, que descansen. Está igual. Gracias. Gracias.